El Tablón en elecciones. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo capítulo del Tablón Especial Elecciones, donde vamos a presentar a quienes nos van a acompañar en este debate previa a las elecciones de noviembre. Todos por primera vez candidatos a la Cámara de Diputados. Partimos saludando a Daniela Dresner. Ella es exdelegada de la región del Biobío bajo el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Es socióloga, también renunció a su cargo como delegada presidencial para ser candidata, es militante del Frente Amplio y hoy va en la lista de Unidad por Chile. Daniela, gracias por acompañarnos durante esta noche. Muchas gracias, Pola, por la invitación nuevamente. Acá en el Tablón es un gusto poder estar nuevamente discutiendo sobre las cosas que le interesan más a la gente. También saludamos desde la vereda del frente a Reinaldo González, ex marino, es de acá de la zona, conocido también por su participación como instructor en pelotón. Hoy es militante del Partido Nacional Libertario y es candidato por la lista Cambio por Chile. También, Reinaldo, muchas gracias por acompañarnos durante esta noche. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y antes que partir, saludo a las señoritas que están acompañándonos acá. Me siento afortunado porque estoy entre medio de las mujeres. Bien, también saludamos a Camila Arriagada. Ella es profesora de música, activista medioambiental, fue consejera regional en el Distrito 20 y hoy es candidata a la Cámara de Diputados bajo la lista de Izquierda Ecologista. Camila, gracias también por acompañarnos durante esta jornada. Muchas gracias por la invitación, saludarles a los panelistas y a quienes nos están viendo desde sus casas. También nos acompaña Mirta Encina. Ella es ex candidata a gobernadora regional, es profesora, ex PDG, actualmente Renovación Nacional y candidata bajo la lista de Chile Grande y Unido. Mirta, también gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Pola, por la invitación. Un gusto volver a estar en el tablón y para poder discutir de lo que realmente a la gente le interesa. Bueno, vamos a partir comenzando este debate con un tema que ha estado presente durante todo nuestro semestre acá en el Tablón, debatiendo en materia de seguridad. Ustedes hoy día, como candidatos a la Cámara de Diputados, cada uno tendrá en su lista, en su cuaderno, las urgencias vistas por cada uno de ustedes con respecto a legislación en materia de seguridad. Hoy está discutiéndose ampliamente la ley de seguridad bajo los municipios, cómo debe funcionar la seguridad ciudadana, bajo qué medidas, cuáles son las atribuciones y las garantías que tienen también ya los 33 municipios de la región del Biobío cuentan con un equipo de seguridad ciudadana que cada día se está fortaleciendo cada vez más con apoyo, por ejemplo, del gobierno regional, del gobierno central con respecto a recursos, y hay también bastante materia que legislar. Les voy a dar la palabra para que comience Daniela Dresner. Usted puede comenzar con este debate en esta materia. Muchas gracias. Bueno, para nadie es una duda que la seguridad es el problema principal de todas las personas y que la verdad es que tenemos un problema bastante grave, sobre todo porque nadie debería vivir con miedo. Y el miedo es algo que lo vemos en los distintos barrios. La gente tiene una preocupación que es una preocupación concreta por la seguridad. Yo aquí creo que hay dos cosas que son muy importantes que ver dentro de la seguridad. Lo primero, todos sabemos que si bien la percepción de seguridad está muy alta, la percepción de inseguridad está muy alta, estamos hablando de más del 90% según la última encuesta, y la victimización es alrededor del 20%, el problema tiene que ver con los crímenes violentos, ¿sí? Los crímenes que hemos estado viendo en nuestro país son cada vez más violentos, son crímenes cada vez más complejos a los que no estábamos acostumbrados y eso tiene que tener una respuesta que es una respuesta rápida. Pero la complejidad del problema es tal que tiene que tener una respuesta de toda la sociedad. Esto no es culpa de una persona o de la otra, ¿sí? Esto tiene que ser algo que se responda en conjunto. Por un lado, el crimen organizado. Tenemos que hacernos cargo de poder detener este surgimiento del crimen organizado. Leyes como el levantamiento del secreto bancario son esenciales para poder perseguir el dinero, pero también protección de testigos y informantes, también intervención de los organismos que son los organismos que llevan la seguridad adelante para poder investigar cuando existen detalles que ya hemos visto ocurrir
de que los mismos organismos pueden estar intervenidos. Y por el otro lado, tenemos que tener una respuesta rápida y potente desde los municipios, desde los barrios, desde toda la ciudadanía. Aquí la ley, que es la ley que tiene que ver con los municipios, es muy importante, pero también hay un montón de otras cosas en las que hay que avanzar. Sitios eriazos, sitios que están abandonados, microbasurales, tenemos que rápidamente poder responder en poder entregar esas propiedades a los municipios para que puedan hacer lo que debe hacer con eso, que es recuperar justamente esos espacios públicos. Pero también tenemos que tener foco en niños y adolescentes. Aquí es esencial recuperar a los niños y los adolescentes que el crimen organizado se puede estar llevando, y eso se hace con romper los círculos de delincuencia. Tenemos que meternos rápidamente en las familias, en los barrios, y poder recuperar esos niños, entregándoles alternativas. Cultura, deporte en los barrios son esenciales, pero sobre todo comunidades que sean comunidades fuertes, y para eso hay que aumentar la organización, no disminuirla, y esto son cosas esenciales en las que podemos avanzar relativamente rápido. Tenemos que hacernos cargo de esto y hacernos cargo como sociedad. Si seguimos peleando los unos con los otros sobre quién es la culpa, no vamos a poder avanzar en esto. Por lo tanto, aquí lo que se requiere son acuerdos, son personas que se pongan a disposición de solucionar el problema en vez de estarle echando la culpa al otro. Por la vereda del frente, ¿alguno de ustedes? Lo que pasa es que yo concuerdo con Daniela en un punto en el que tenemos que quitarle de las manos al crimen organizado a los jóvenes y a los niños. Hoy más de 28.000 jóvenes y niños a nivel nacional son desertores del sistema escolar. ¿Por qué? Porque están cometiendo delito, porque el crimen organizado hoy los arrebató de las escuelas. Hoy el crimen no solamente está en los barrios, sino que también está dentro de las escuelas. Hoy las escuelas también están con un problema gigantesco de inseguridad. Los profesores no pueden hacer clases tranquilamente, los niños no van tranquilos a clases porque hay armas, hay armamento, armas blancas que están entrando a las escuelas. Y yo lamento un poco lo que decía un poco Daniela. Daniela, tú fuiste parte de este gobierno lamentablemente ha disminuido en un 31,7% al plan nacional contra el crimen organizado para el año 2026. Eso es terrible para el próximo gobierno que pueda entrar en vigencia el próximo año, porque hoy el crimen organizado está en nuestras calles, está en nuestras escuelas, y eso no lo podemos seguir permitiendo. ¿Sí? La verdad, las cosas que lo he escuchado con mucha atención, pero aquí también hay algo muy importante. Si bien es cierto, el crimen organizado y los malandras, llamémoslo así, que son los nacionales, no podemos juntar cuando se hace justicia a los dos, porque hay que pensarlo de diferentes formas. Crimen organizado generalmente son extranjeros, y eso han venido a malear a nuestro país, y eso es complicado. Entonces, cuando nosotros queremos limpiar un poco este país, partamos por los extranjeros. Si los extranjeros vinieron acá y se tomaron casi completo nuestro país, pues de Arica a Punta Arenas hay extranjeros. Y generalmente en este minuto, todas las faltas o delitos se le atribuyen a extranjeros. Son muy pocos los nacionales. Así que no deberíamos juntar peras con manzanas, y además el delincuente es delincuente aquí en todas partes. Y a veces se le debe castigar con la mayor dureza de la ley. ¿Qué propone usted entonces legislación con respecto a eso? Bueno, aquí partimos con las policías, pues. Es un tema tan manoseado. Sabemos principalmente que las policías en este minuto no tienen ese apoyo que debería tener de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque son menos. Cada día salen menos egresados de las escuelas y de los grupos de formación, ¿cierto? Por lo tanto, no tenemos cómo ocupar esos cupos dentro de las comisarías, los retenes, para poner en resguardo a nuestra ciudadanía. Se debería vamos a tener que tener más recursos, es obvio, más recursos, y otra de la importancia es tratar de encantar a la juventud para que pueda ser carabinero, pues. Si nadie quiere ser carabinero, ¿por qué? Si es cosa que nos acordemos nomás del estallido social. En el estallido social, ¿qué es lo que pasó? Carabineros no podía hacer nada. Fueron atacados, fueron humillados nuestros carabineros. ¿Usted cree que un muchacho
que tenga la edad 18 años va a querer sabiendo que no va a ser apoyado? Entonces es complicado. Por eso le digo, las policías en este minuto deben tener su espacio para poder reclutar gente y encantarlo para que se puedan hacer carabineros y defiendan la seguridad de nuestra ciudadanía. Sí, bueno, yo quisiera hablar desde la experiencia, siendo profesora, ya se ha tocado el tema de la educación, siempre se habla a niveles generales, pero en realidad hay que abordar las temáticas con todas sus aristas. Hay que generar comunidades educativas seguras. Las escuelas, los establecimientos pueden tener un rol que garanticen que dentro de los climas que tienen vínculo además con las familias directos, se puedan generar estos espacios que sean seguros. Yo no concuerdo mucho con lo que se ha planteado con el tema de segregar, más bien habría que integrar. Yo he visto en las aulas que hay hijos y hijas de extranjeros en este país y creo que la diversidad también hace bien dentro de una labor educativa. Quiero poner un ejemplo muy concreto que está hoy mediáticamente, que es el cierre de escuelas rurales en la comuna de Tomé, que me ha tocado muy de cerca cuando fueron los incendios, que en esos sectores también se vieron afectados estos establecimientos. Hubo muy poco incentivo para la reconstrucción y ahora vemos lamentablemente que quieren cerrar estas escuelas. Bueno, se puede vincular con el tema de las propuestas en base a generar más herramientas y fortalecer las capacidades y las atribuciones que tiene un municipio, en este caso, por ejemplo, el de Tomé, que la educación es municipalizada, todavía no está el traspaso a los servicios locales en esas comunas, en Penco también lo mismo, por lo tanto, la municipalidad puede hacer un trabajo transversal, articulado, con las comunidades educativas, porque si generamos este distanciamiento de las familias, de los niños, de las niñas que van a sus escuelas, que también para ellos es un entorno seguro, y tú los llevas a otros lugares, también presenta un factor de riesgo en el traslado, y ahí vienen un montón de otras problemáticas asociadas. Entonces, más bien hay que resguardar lo que ya funciona bien, generando este tipo de instancias y de trabajo. Yo quisiera tocar otro tema que generalmente queda fuera de los debates y de las discusiones en materia de seguridad, que es la violencia hacia la mujer. Tenemos de todas las formas en que las mujeres nos vemos vulneradas en las calles, en nuestros lugares de trabajo, donde nos desempeñemos, hay un montón de problemáticas en cuanto al acoso, el abuso y lamentablemente incluso a los extremos de temer por nuestras vidas, como es el femicidio. Dentro de nuestras propuestas para legislar y en el Parlamento queremos fortalecer la ley de femicidios. Hoy mismo, quiero poner un ejemplo, que estuve presente en el juicio oral que se inició del caso de Renata Rosas, de una chica que fue asesinada en la comuna de Penco-Lirquén, y a más de 2 años de su femicidio, 1 año el acusado en la impunidad, en la calle, con todo ese riesgo que presenta hacia las mujeres, donde todas las diligencias, todos los protocolos son muy lentos desde que se hace una denuncia. Bueno, esto se puede aplicar en cualquier tipo de caso de violencia, pero en puntual hacia las mujeres, las policías actúan de forma negligente ante las denuncias de presunta desgracia, se demoran, los primeros días son fundamentales para la investigación y se demoran mucho en actuar, en proceder. La Fiscalía también, si no hay recursos de por medio, también son demasiado lentos todos los procesos, y además se revictimiza una y otra vez a las personas que están viviendo estas situaciones lamentables. Entonces, nuestras propuestas en ese sentido es generar más herramientas, más acompañamiento a quienes atraviesan estas circunstancias. Las asesorías legales también son fundamentales. Todo se mueve en torno a procesos judiciales si estamos enfrentando eventuales delitos y crímenes. Y en este caso, las familias incluso de más bajos recursos se ven súper segregadas, y el Estado no ha hecho un trabajo de acompañar de forma eficiente todos estos casos. También, no puedo dejar de decirlo, estos días hemos vivido hechos muy dramáticos y dolorosos, sabiendo que Julia Chuñil, que estaba desaparecida, se sabe que hay responsables detrás de su desaparición y que eventualmente fue quemada. Esos hechos así, las mujeres nos vemos expuestas ante muchas amenazas, sobre todo también las defensoras medioambientales como ella, como era esta Lamon en su territorio, así como también tenemos ejemplos pasados de Macarena Valdés en el sur, que incluso están involucradas empresarios transnacionales. Entonces, en este país la legislación es muy débil frente a casos que son macabros, hay crímenes de odio frente a las mujeres, y eso
queremos centrar precedentes de que, por ejemplo, la ley de femicidio no sea solamente una pareja o expareja de una mujer para que sea calificado como femicidio. Hoy día podemos tipificar ese tipo de crímenes de odio hacia las mujeres con enfoque de género, diciendo que son femicidios no íntimos. Es el primer precedente que con el caso de Renata hoy se abre aquí en la región del Biobío, y esperamos obtener justicia feminista con enfoque de género y que tengan cadena perpetua todos estos horrores y estos crímenes que se cometen hacia las mujeres. Bien. Daniela, usted fue interpelada por acá, ¿quiere responder? Por favor, sí. O sea, quiero responder un montón de cosas, la verdad. Porque, como dicen, el dato mata relato, ¿sí? Aquí con las cosas sumamente concretas. Primero, respecto de la Comisión contra el Crimen Organizado. La Comisión contra el Crimen Organizado no existía antes de este gobierno. Este gobierno la creó. Todos los recursos que se le entregaron en el año 2023, en el año 2024 y en el año 2025, nunca antes se le habían entregado a una comisión de esas características, ¿sí? Entonces, partamos viendo ahí como cuál es el compromiso, que es el compromiso que tuvo este gobierno con los temas de crimen organizado y que no lo había tenido ningún gobierno anteriormente. Segundo, decir, el aumento del presupuesto para seguridad ha sido constante durante todos los años, incluido este año. En promedio estamos hablando de un 16% de aumento del presupuesto en seguridad. Luego, inmigrantes. También acá se dijo que los inmigrantes eran quienes más delinquían. Eso es falso, simplemente falso. Estamos hablando que de las personas que son detenidas asociadas al crimen organizado, el 80% son chilenos, un 20% son inmigrantes. Entonces, si hablamos seriamente de combatir el crimen organizado, si hablamos seriamente de seguridad, no podemos decir que la solución es sacar a los inmigrantes y que con eso vamos a solucionar el problema, porque no es real, ¿sí? Efectivamente, hay que aumentar la seguridad en las fronteras. No pueden entrar más inmigrantes porque Chile no tiene la capacidad de recibir más inmigrantes. Eso es serio. Pero decir que si sacamos a todos los inmigrantes vamos a acabar con los problemas que son los problemas de seguridad es absolutamente falso. Luego, también se dijo que las policías cada día salen menos de la escuela de formación. Eso también es falso. Todos los años, desde que entró el presidente Gabriel Boric, cada año están aumentando las salidas de los centros de formación de las policías. Incluso se han creado nuevos centros de formación como el que se inauguró hace no tantos meses acá en la misma región del Biobío. Este es un centro de formación que va a permitir tener a la región del Biobío la última tecnología en formación de policías. Adicionalmente a eso, el 70% de los recursos del presupuesto está yendo a carabineros. Se renovó el 63% del parque vehicular de carabineros durante estos años. Y quiero decir que, y esto lo dice el mismo Carabineros de Chile, Carabineros de Chile dice claramente que este es el gobierno que más les ha apoyado, donde más recursos se han invertido. Cuando llegamos al gobierno era efectivamente un problema grave. No tenían herramientas, no tenían vehículos. La mayoría de los carabineros estaba con licencia médica. Y eso es algo que se trabajó en este gobierno para poder mejorarlo. ¿Queda por trabajar? Sin duda. Queda muchísimo por trabajar. Tenemos que mejorar las condiciones, pero también tenemos que mejorar la formación. También tenemos que mejorar la policía de investigaciones, entregarle tantos recursos a la policía de investigaciones, pero también tenemos que mejorar gendarmería, ¿sí? O sea, sin duda tenemos problemas en gendarmería con todos los casos que hemos visto y por lo tanto hay mucho trabajo que hacer con nuestras policías. Y finalmente, a propósito de lo que decía Camila, yo creo que con el caso de Julia Chuñil lo hemos visto muy claramente. La justicia debe actuar rápido. La justicia debe dar respuestas. Aquí, ¿qué es lo que pasa si la justicia no actúa en tiempo y forma? Si es que estas cosas uno se entera por la prensa, no porque la justicia está haciendo esas gestiones. Lo que pasa es que se deja de creer en ella. Y eso es un problema sumamente grave para la democracia de nuestro país, ¿sí? Tenemos que tomarnos en serio casos como el de Julia Chuñil. Hay que tener la evidencia concreta de qué es lo que ahí ha pasado. La familia tiene que tener una respuesta. No puede ser la respuesta, me equivoqué, por eso salió el audio que es el audio que todos escucharon, ¿sí? No puede ser esa la respuesta de la justicia chilena.
por ese lado. Mira, contestándole un poco también a Daniela, lo que ocurre es que sí, efectivamente se le ha entregado mayor cantidad de recursos, pero ¿cómo explicamos que solamente un 25% de los recursos que están destinados para seguridad pública solo se hayan ocupado este año? O sea, deberíamos haber ocupado un poquito más. Entonces, si estamos en capacidad de que queremos atacar el crimen organizado, como recién hasta la fecha solo hemos gastado un 25%. Eso por una parte. Por otra parte, hay que implementar desde el Parlamento un nuevo Código Penal. Si queremos perseguir el crimen organizado, tenemos que modificar la tipografía de los nuevos crímenes que hoy se están gestando en las calles de nuestro país, como por ejemplo extorsión, secuestro extorsivo, que no está en la tipografía, por lo tanto, no se puede atacar a través del sistema judicial. Por eso es necesario hacer un proceso de armonización del catálogo de penas que se sustenten bajo un estudio empírico, resguarde la proporcionalidad de las penas ante el crimen, y por otra parte guiada por altos estándares técnicos y con visión de Estado. ¿Por qué lo digo? Porque no puede ser que tengamos todo el tiempo esta puerta giratoria que vamos entrando y entra y sale los delincuentes de este país. O sea, está un estudio de la PDI y la Fiscalía del año 2024 que dice que el 70% de los detenidos por delitos violentos tienen antecedentes previos. O sea, tenemos que endurecer las penas para los que vuelven a cometer delitos. O sea, no podemos estar con esta puerta giratoria todo el tiempo, la gente ya está cansada. Yo lo he vivido en carne propia, la delincuencia, hace un par de años atrás. En la ciudad de Concepción, no sé si ustedes conocen esta historia, pero un ingeniero de Huachipato fue brutalmente asesinado al frente del Tribunal de Justicia. Mi primo fue muerto por 2 delincuentes porque le quisieron robar su celular. Eso no puede seguir pasando en ninguna ciudad de nuestro país, y que estos más encima tengan penas menores a 15 años. Tomando sus palabras, distinguida, ¿cierto? Aquí una de las mayores preocupaciones de nosotros y que debemos, y urge, digamos, es la acción inmediata de lo que está pasando. Sé que no va a ser de un día para otro. Por eso en el próximo gobierno, ¿cierto?, dentro de los planes de nuestro gobierno, está tomar estas medidas más en serio, que no sean tan a la liviana. Usted habló de la puerta giratoria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar con la puerta giratoria? Entra un delincuente y el otro día está. Tenemos el que se infiltró en un juicio y después se fue para afuera. Otro ejemplo. Entonces, aquí tenemos que usar recursos, respaldarlos políticamente, ¿cierto? Y a la vez capacitar a nuestros policías, porque es una realidad. Acuérdense que antes eran 6 meses, un año, y salían a la calle. ¿Qué experiencia tenían? Ahora son 2 años. Son 2 años que vamos al curso de carabinero normal, aparte de los 4 que son los oficiales, en este caso de la escuela de carabineros. Y aquí hay una ecuación que, con respecto a lo primero que dijo usted, aquí hay una ecuación. A medida que aumenta el crimen, ¿cierto?, y aumentan los delitos, disminuye la fuerza que lo pueden controlar. No la tenemos. Aumenta el crimen, los delitos, y no tenemos la gente suficiente como para parar esta problemática. Es una problemática de país. Nosotros, por ejemplo, yo vivo en San Pedro en este minuto. Podríamos decir que una ciudad dormitorio. ¿Sabe usted que a cierta hora de la noche no anda nadie en la calle? Barrios tranquilos que antes uno podía caminar, ahora no, porque hay un temor. Y ese temor, de alguna u otra manera, ¿cierto?, tenemos que ir dándole a la gente, a nuestra ciudadanía, volverle a dar la confianza. Esperamos que en el gobierno que viene, nuestro gobierno, ¿cierto?, se les entregue esa herramienta a las policías para que podamos tener una mejor vida. Esa es la idea. Y volviendo, retomando el tema del inicio con respecto a la ley de seguridad municipal, de las policías ciudadanas, ¿qué proponen ustedes que se debe legislar en esa arista? Sí, bueno, dentro del gobierno regional del Biobío sí se financiaron equipamiento y otras herramientas, principalmente a los municipios. Habían planes de fortalecimiento de la seguridad, como bien dijiste al principio, seguridad ciudadana cumple un rol fundamental, pero
estos organismos no tienen tampoco las atribuciones y las competencias para poder, no sé, hacer una detención o hacer ese tipo de cosas. Entonces, acá tiene que haber una reformulación de todos los protocolos y de todas las etapas que configuran todo el ambiente delictual. Y sobre todo ver el tema de las condenas. Aquí se ha hablado de eso y es fundamental que una persona que, porque no haya tenido ningún antecedente previo, pueda tener más beneficios que una persona que ha pasado ya por otros procesos. Entonces, ahí la ley no funciona de la misma manera y eso yo creo que en materia legislativa hay que ver esos detalles, hay que trabajar minuciosamente con propuestas que se vea el caso a caso y también el área delictual. O sea, no vamos a comparar lo que mencionaba al principio, los crímenes de violencia hacia la mujer, con estas bandas organizadas y que tienen que ver con tráfico, con drogadicción. Ahora se está pasando por un proceso muy relevante que no ha salido mucho a la luz pública. Yo creo que también por la falta de cómo poder abordar este tema desde el Estado, desde las instituciones públicas, que es todas estas personas que están pasando por este proceso judicial del Tren de Aragua, de los responsables que estaban incluso con trata de personas. O sea, que aquí hay temas gravísimos que habían aquí, incluso da cierto temor poder mencionar este tipo de temas. Como decía Daniela, coincido con algunas cosas con respecto a fortalecer el resguardo a los testigos clave en este caso, y eso todo tiene que ver con una reformulación y entregar recursos también para que los protocolos sean más eficientes. Voy a poner un ejemplo de otra región. Cuando estaba en el cargo y viajamos a un encuentro de consejerías regionales a nivel nacional, y en Arica, por ejemplo, en donde tienen problemáticas terribles con el tema de la frontera y ese tipo de ambientes, se había hecho una inversión no tan grande desde el gobierno regional, pero que funcionaba muy bien, y que, por ejemplo, a las policías de investigaciones, dotarlas para que en el momento pudieran hacer pericias, investigaciones, y no se pierdan esas pruebas que son tan fundamentales una vez que después vienen los procesos. Entonces, yo creo que son varias las medidas que se pueden tomar a nivel parlamentario para fortalecer las diferentes instancias que puedan resguardar los climas de seguridad. Ya, pero ¿están todos de acuerdo entonces con que hay que subir las atribuciones de seguridad ciudadana de los municipios? Sí. Entonces, si están todos de acuerdo, les voy a pedir que para que la gente de su casa los pueda conocer y diferenciar también, porque no van en las mismas listas, ¿cuáles son las diferencias entre ustedes? ¿En qué tipo de atribuciones están de acuerdo? ¿Uso de armas, de fuego, uso de armas eléctricas? Daniela. Sí, primero decir que yo creo que es un error intentar equiparar una policía municipal a Carabineros de Chile, o sea, que sean exactamente lo mismo. Eso sería un tremendo error. Pero sí creo que hay cosas que en este momento está haciendo Carabineros de Chile en que uno podría utilizar mejor esos esfuerzos y poder de alguna forma traspasar esas responsabilidades a una policía municipal o al personal de seguridad de la municipalidad. Por ejemplo, las incivilidades, ¿sí? Hablamos mucho de estas riñas, ¿cierto?, callejeras que quizás están asociadas al alcohol, al consumo de alcohol, los desórdenes, todo ese tipo de cosas que en este momento uno depende de la presencia de carabineros para poder hacerse cargo de esas cosas, y que por su baja complejidad delictiva es posible que eso dependa, por ejemplo, de una policía municipal, ¿ya? Entonces, creo que, ¿qué es lo que ocurre cuando uno hace esto? Lo que ocurre cuando uno hace esto es que le quitas carga a Carabineros al entregárselo a una policía municipal, y eso produce que Carabineros se pueda dedicar a las cosas más importantes. Por esa misma línea, yo hablaría, por ejemplo, de que Carabineros de Chile pudiera tener personal civil para las tareas administrativas, que son muchas tareas administrativas donde en este momento estamos ocupando carabineros, que son carabineros formados para la seguridad, pero en tareas administrativas. Yo creo que eso también se puede mejorar. Hay otra cosa que también yo creo que es muy importante respecto de los municipios, y esto tiene que ver con lo que hablaba antes de la recuperación de espacios públicos. Los sitios eriazos, los microbasurales, las plazas abandonadas, muchas veces el problema para poder salir de ese abandono tiene que ver con la propiedad
de este espacio, ¿sí? Y los procesos de traspaso de propiedades, si es de un privado a un servicio del Estado, son extremadamente lentos. Si uno pudiera generar un fast track, ¿cierto?, de traspaso de propiedad, por ejemplo, a los municipios en sitios que son sitios abandonados, lo que lograrías es que mucho más rápidamente pudieran fluir recursos del municipio, pero también del gobierno regional, pero también del gobierno central, para poder recuperar esos espacios. Y eso está comprobado que mejora la seguridad de los barrios. ¿Por qué? Porque los espacios que son espacios abandonados lo que hacen es llamar a la delincuencia a ocupar esos espacios, ya que la ciudadanía no los está ocupando. Entonces ahí hay varias cosas que se pueden hacer. ¿Y elementos de arma? Solo armas disuasivas de baja peligrosidad. ¿Por qué? Porque los equipos municipales no tienen la preparación que tiene Carabineros de Chile o las otras fuerzas del orden, y por lo tanto no pueden utilizar otro tipo de herramientas porque podría ser extremadamente dañino para la ciudadanía. Bien, quedan 5 minutos, así que ustedes dos se lo pueden distribuir. Cortito. Mire, delante alguien habló del Tren de Aragua. ¿De dónde son ellos? Extranjeros, ¿cierto? Volviendo un poquito atrás, son extranjeros. Ahora, volviendo, digamos, a las policías comunales o municipales, les falta... ¿ah? Con redes chilenas también. Bueno, sí, pero yo soy chileno, así de simple, y soy nacionalista. Mi país primero y después viene el resto, así de simple. Otro, me interrumpí un poquito, se me fue. Ya, las policías municipales, Atribuciones. las atribuciones, les falta la capacitación, nada más que eso. Si hay empresas de seguridad que están trabajando, por ejemplo, aquí en el municipio de Concepción, una empresa de seguridad, pero tienen la expertise y las capacitaciones. ¿Por qué? Porque son ex marinos, ex militares, carabineros, también con lo que decía Daniela. Nombró gente civil que trabaje, que ocupe los puestos que en este minuto la policía ocupa en lo que es administrativo. Hay un tiempo atrás, no sé si se mantiene, los que iban a retiro después eran llamados para ocupar esos puestos, suboficiales, qué sé yo, sargentos que se han retirado muy jóvenes. Pero no sé cuáles son las condiciones ahora, que hay poco voluntario. Lo otro que iba a decir, en Arica, esto lo relaciono con el Tren de Aragua, alguien también dijo que en Arica algo pasó. ¿Y de dónde son ellos? Extranjeros, lamentablemente, y están en la frontera. Y por último, quiero decir que las policías municipales son netamente preventivas. Usted lo dijo, no pueden usar armamento. No pueden, porque no están capacitados. Y si aunque los tuvieran, la ley no se los permite. Así de simple. Perfecto. Mira, Mirta. concuerdo con el tema de que las policías no deberían tener armamento letal, sino más bien preventivo, porque como bien dicen, esto es policía preventiva, pero hay un dato. En Vitacura invierte más de 100.000 pesos por habitante en seguridad, en cambio, en comunas de la región del Biobío apenas 2.000 pesos. Aquí hay que hacer una ley de fondos comunales de seguridad con financiamiento estable y equitativo para que en ninguna comuna haya habitantes de primera o de segunda categoría en temas de seguridad. Todos necesitamos la misma seguridad, todos los barrios necesitan sentirse seguros. Cuando ustedes entonces dicen, para dejarlo claro para las personas que nos están viendo, solo prevención, no pueden realizar detención. Absolutamente. No pueden. La ley no se los permite. Sí. No se los permite. Y cuando a veces, disculpen la expresión de la palabra, se arrancan con los tarros, son castigados. Y aparte, Carabinero tiene la facultad de detener, tiene la facultad también de prevenir el delito, pero hay algo, en la Policía de Investigaciones, aquí no se ha tocado la Policía de Investigaciones, la Policía de Investigaciones tiene la facultad de perseguir el delito, pero lo tenemos también haciendo trabajo administrativo. Entonces, por eso, estas bandas de crimen organizado hacen y deshacen, porque la PDI está haciendo algo que no tiene que hacer. Y otra cosa muy cortita, ¿por qué llega tarde la policía? Porque no tiene personal. Exactamente. Así de simple, por eso hay una ecuación. Entre más delito, menos personal de policía, Aquí investigación hay y que dejar que carabineros. Carabineros haga su trabajo, quitarle trabajo administrativo, lo mismo a Policía de Investigaciones para que ellos, que también tienen una categoría de Interpol, nuestra Policía de Investigaciones, por lo tanto no es cualquier cosa, tiene que hacer trabajo de perseguir a los delincuentes y hoy el crimen organizado. Los últimos segundos que quedan, Camila, usted nos señaló si podían usar armas de fuego o no, y si es de manera preventiva la policía. Sí, no estoy de acuerdo con el municipal. uso de armas, la violencia era más violencia, el enfrentamiento yo creo que no es una propuesta válida.
Sí, abordar el tema de una manera más transversal, incluso no lo alcancé a decir, pero se puede, dentro de estas mismas atribuciones en seguridad, pero también abordar otras aristas como la salud mental, como el acompañamiento en las poblaciones, en los barrios. Las organizaciones barriales son las que se hacen cargo de la seguridad, casi 100%, tienen que vigilar las cámaras de seguridad, además tienen que generar proyectos para que los barrios sean más seguros y generar espacios más comunitarios. Así que ese es el trabajo que hay que fortalecer, articulando los municipios con las organizaciones de barrio. Bien, ya. Se acabó el tiempo de este primer bloque. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Estás viendo El Tablón. Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Alberto Plaza, 40 años, Tour Sinfónico. Teatro Marina del Sol, Talcahuano. Jueves 9 de octubre, 20:30 horas. Un concierto único e inolvidable. Ven a recordar y a cantar todos sus éxitos. Una puesta en escena que nos hará vivir una noche mágica. Compra tus entradas a través del sistema Ticket Pro. 9 de octubre, Teatro Marina del Sol, Talcahuano. Alberto Plaza, 40 años, Tour Sinfónico. Ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa comercial en este especial del Tablón Elecciones, conociendo a nuestros candidatos por el Distrito 20, donde estábamos conversando en materia de seguridad. Ahora llegó la hora de conversar en materia de infraestructura, de obras, de proyectos, permisología en la región del Biobío. Tenemos varias obras que está ejecutando actualmente el Ministerio de Obras Públicas que están en completo desarrollo. Hay algunas que ya están casi listas. Por ejemplo, el puente industrial, el viaducto Chacabuco, que debiese terminarse en diciembre de este año. Tenemos también 5 hospitales que están a medio construirse por problemas también ahí con las empresas. Y hay otros planes en la región, los cuales están muy atrasados en materia de que son urgentes, como por ejemplo la situación de las vías alternativas, más rutas de conexión en las intercomunas del Gran Concepción. ¿Qué falta en materia de legislación? ¿Qué pueden hacer ustedes en la Cámara de Diputados a la que quieren llegar para poder acelerar los tiempos de cada obra? Bueno, se los consulto a nuestros invitados. Le dejo la palabra a Reinaldo para que pueda abordar este tema. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas, pues. Muchas cosas se pueden hacer, pero con un ordenamiento. Porque toda cosa que se hace ordenada da buenos resultados. Cuando hablamos de estructura, la infraestructura, tenemos 2 tipos de infraestructura acá en la zona, que son la vial, principalmente, ¿cierto? Y la otra es la portuaria. Entonces tampoco podemos dejar de lado los 7 puertos que tiene nuestra región, ¿ya? Que hay 2 puertos que uno le dice, oye, ¿cuál es el puerto de Pochoco? ¿Lo ubican? ¿Ubican el puerto de Jurele? Están aquí en Coronel y son los que transportan carga a granel, para también los telespectadores, ¿cierto? Por si acaso no sabían, son 2 que están agregados, aparte de Penco, Tomé, San Vicente, Talcahuano, Linquén. Que no le ponga Puerto Tomé. ¿Ah? No le ponga Puerto Tomé. Es que no soy tomecino, entonces lo llevo en la sangre, se me salió pues. Lirquén nomás. Lirquén, sí. Y lo otro, usted habló también del viaducto Chacabuco, ¿cierto? Y los hospitales, qué interesante los hospitales. ¿Y por qué no se terminan los hospitales? Por falta de medios, por falta de recursos. ¿Y quién tiene que entregar esos recursos? El Estado. Quedamos cortos, pues. El Estado quedó hasta ahí nomás. Y hasta ahí se pararon los hospitales. Cosa que hay que meterle el diente después en el próximo periodo. Y también tenemos las vías alternativas. Yo en este minuto vivo en San Pedro de la Paz y puedo decir con un poquito de orgullo, ¿verdad?, que se ha mejorado, fíjese usted, con este puente industrial que se hizo ahora. Cortito, claro que van a empezar a pagar peaje a contar de noviembre o diciembre, parece que ya.
cuento corto, sí hemos ido avanzando. Hay cosas que han quedado a medio camino, pero el resto ha ido bastante bien. La ruta 160, por ejemplo, se despeja, ya no tienen esos famosos tacos y felizmente podemos navegar como marinos desde San Pedro a Concepción o Talcahuano. A eso me puedo referir. Ve bastante positiva la situación para ese oficialismo. Daniela no lo habría hecho, también. No, oficialismo sí, es que hay cosas que uno debe reconocer cuando se están haciendo bien, pero vienen del gobierno anterior, así que el oficialismo, con todo el respeto que se merece, ¿cierto?, de hecho la otra valía de tierra y quedó listo, pues. Quedó listo, si es así. Le voy a comentar otra cosa, por ejemplo, Talcahuano tiene una bella avenida, una costanera. Claro, pero venía de los gobiernos anteriores y bastó que el terremoto hiciera su estrago para que eso se embelleciera. Así que los invito a Talcahuano para que se vayan una vuelta ahí a la costanera. Está muy bonita. ¿Mirta? Bueno, sí, hermosa la costanera de Talcahuano. Yo también soy vecina de Talcahuano, así que mi comuna aquí en el corazón. Sí, son los proyectos del gobierno anterior, como lo es Piedemonte, Costanera Sur, que son desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eso tienen en común. Pero lamentablemente las licitaciones de estos grandes proyectos han ido de más a menos. Hoy tenemos nuevamente la licitación de la ruta Piedemonte, ya ha tenido 3 aplazamientos. Octubre del año 2022, según por retrasos del plano regulador metropolitano, y ahora en el mes de febrero, vuelta otra vez por hacer una licitación para el mes de agosto, postergando 7 meses la apertura de ofertas para poder terminar lo que queda, ¿cierto?, desde San Pedro de la Paz a Coronel. Lamentablemente, los que hoy sufren este problema del atochamiento que se produce desde Coronel hasta la parte de Lomas Colorada, porque hay que decirlo, el Puente de los Batros es atroz en el horarios punta, porque estas licitaciones no se han hecho en los tiempos que debieron haberse hecho. ¿Y quién sufre? Lamentablemente los vecinos y vecinas de las comunas de Coronel y las comunas de San Pedro de la Paz, por una mala gestión. Sí, bueno, yo concuerdo con que hay que tener un ordenamiento. Todos los problemas de infraestructura, sobre todo lo vial, que ha provocado, ¿cierto?, como una crisis en el transporte y en el desplazamiento de las personas, principalmente para ir a sus lugares de trabajo, ¿verdad?, vienen por una mala planificación. Acá nuestras propuestas van en torno a fortalecer las herramientas, los planes de regulación de los diferentes territorios. Mencionaba Mirta el tema del plan regulador metropolitano, que ha sido un estancamiento tras otro. No se ha podido realizar un nuevo plan regulador metropolitano en el Gran Concepción debido a muchas aristas, pero principalmente a que no se consideraron algunas observaciones relevantes que hizo la Contraloría, que en su mayoría las observaron las organizaciones sociales y territoriales, y que tenían que ver mucho con las áreas de conservación natural, porque aquí también hay que argumentar en torno a la conservación del medio ambiente, pero que tenga un equilibrio también con el desarrollo. Generalmente, yo como vengo del mundo del activismo ambiental, se nos critica mucho que, bueno, ustedes se oponen, no le ponen traba al progreso, y eso no es así. Eso tiene que tener por algo existe una evaluación ambiental, existe la legislación ambiental. Tú mencionabas al principio, Paula, la permisología. Tenemos en este momento una ley muy peligrosa de permisología ambiental que viene a facilitar la tramitación a las empresas muy rápidamente, sin considerar, por ejemplo, las manifestaciones ciudadanas, las observaciones, la participación que tiene la ciudadanía en estos procesos, que es muy importante, porque las personas que vivimos en los territorios sabemos las características que tiene nuestro territorio, pero además, por ejemplo, los organismos de gobernanza local, como son los municipios, no son vinculantes a la hora de tomar decisiones de las empresas o de los proyectos que intervienen en los territorios. Las municipalidades se pueden pronunciar con respecto a ciertas temáticas, pero no tienen mayor incidencia en la evaluación ambiental. Entonces hay que fortalecer de forma contraria a lo que se quiere hacer ahora, que en vez de los permisos sectoriales que quieren facilitarlo todo, que van a ser además decisiones políticas de cargos designados, darle mayor atribuciones a los cargos públicos que son elegidos de forma popular y directa.
Yo creo que las municipalidades tienen mucho que decir acá, trabajan de la mano también con las organizaciones de base y eso no se considera ahora. Y por eso también ha fallado la tramitación del plan regulador metropolitano en varios aspectos. Y también otro problema que tampoco se menciona mucho en la infraestructura es el tema de la gestión de residuos domiciliarios. En Penco hay una empresa que es Semar, que es la que opera el relleno sanitario, y a Penco llega basura del Lebu, de Los Álamos, entonces no hay una gestión efectiva, una planificación efectiva para resolver los problemas de infraestructura. Finalmente esto no son rellenos sanitarios, son verdaderos vertederos, porque no hay una solución en torno a cómo se gestionan los residuos. Estando en el gobierno regional, cuando nos pronunciamos con respecto a la ampliación de este relleno sanitario, proponíamos que, por ejemplo, la empresa, como medida de mitigación y de compensación, instalara o invirtiera una planta de revalorización de residuos, o que trabajara con los recolectores base. Y ese tipo de cosas no se hacen, quedan en segundo plano y se prioriza solamente la inversión económica. En este caso es más tentador el negocio de la basura que pensar en una planificación hacia las comunidades con soluciones hacia los territorios y no hacia las soluciones empresariales y con intereses del capital. Entonces, en este sentido, vuelvo a decir que nuestra propuesta va en torno a la planificación y voy a poner este último ejemplo para cerrar este punto. El tema que ha dado mucho que hablar y que estoy muy involucrada, que es la minería de tierras raras en el territorio de Penco Lirquén. No se puede instalar ese tipo de infraestructura industrial, no se puede instalar una zona minera a menos de 2 kilómetros de una población que tiene un centro educativo, que tiene un centro de salud. Entonces, ese tipo de cosas van en torno a una planificación estratégica, técnica, bien pensada, pero sobre todo con incidencia de la participación ciudadana. Daniela. Sí, hartas cosas. Lo primero es que me da un poco de risa, digamos, que se plantea aquí como que el desarrollo no fuera algo que se hace no en un gobierno, sino en muchos gobiernos, que se hace como una continuidad y que efectivamente hay varios proyectos que vienen del gobierno anterior y hay varios proyectos que vienen del anterior. Y eso tiene que ser así para que podamos tener una visión de Estado. Y lo digo ¿por qué? Porque creo que nos falta una visión de Estado. Si nosotros queremos hablar de desarrollo, si nosotros queremos hablar de infraestructura, estamos hablando de proyectos que por lo bajo se demoran 10 años desde que a alguien se le ocurre la idea. Y por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos justamente es que los gobiernos, independiente de qué signo sean capaces de ver la continuidad de este proceso. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque este gobierno generó el Plan Más Movilidad. Son 28 proyectos que están en el Plan Más Movilidad, son 2.700 millones de dólares que ya están adjudicados a ese plan, justamente para poder generar la infraestructura, que es la infraestructura faltante y más urgente para el Gran Concepción, pero también para el resto de la región. Y este es un plan que tiene el financiamiento, donde ya se está trabajando, donde se ha podido avanzar en proyectos que no se habían podido construir en los gobiernos anteriores, como el puente industrial, como el puente ferroviario, como terminar el puente bicentenario, y que por lo tanto va a quedar con muchas tareas para el gobierno que sigue, ¿sí? Y si nosotros somos incapaces de ver todo lo que ha hecho este gobierno respecto de eso, todos los avances que ha habido. Yo hablaba con la gente de San Pedro y eso es muy importante porque desde que empezó a funcionar el puente industrial se habla de un descenso de un 20% de los tacos. ¿Ya? Y eso es extremadamente importante en tiempo para la gente que vive allá. Y eso es algo que yo creo que hay que reconocerlo. También estoy muy de acuerdo con que aquí no existe la dicotomía medio ambiente y desarrollo. Esa no es una dicotomía real, ¿sí? Si uno es capaz de conversar, si uno es capaz de ver la posición del otro, si uno es capaz de ponerse de acuerdo, podemos avanzar sin dañar el medio ambiente y sin pasar por arriba de las comunidades. Eso es absolutamente posible de hacer. Ahora, si llegamos con una visión que simplemente hay que avanzar, no escuchemos a nadie, bueno, no se va a lograr.
¿sí? Y yo creo que acá de lo que se trata es de ser capaces de conversar con quienes piensan distinto. Y por eso creo que para que avance el plan Más Movilidad, se requiere eso. Se va a requerir eso en el Congreso. Yo esperaría que eso fuera algo de Estado y no fuera algo de un gobierno. Lo mismo que hablaban de la ruta Piedemonte. La ruta Piedemonte fue una idea de Piñera. Una idea de Piñera que no avanzó nada, ni un centímetro avanzó. Y ahora existe una licitación respecto de esa ruta, ¿sí? Una licitación que a todo esto ya se abrió y ya está funcionando. Entonces, insisto en esto. Cuando tratamos de echarnos las culpas los unos a los otros, somos incapaces de poder avanzar. Un solo detalle sí de algo que quería decir. Los hospitales del MOP son concesionados. El mecanismo de concesión lo que implica es que el financiamiento es privado, no es público, ¿sí? La razón por la que estos hospitales están detenidos es porque la empresa que estaba a cargo no tuvo las espaldas para poder seguir, ¿sí? Pero, insisto, es una concesión, ¿sí? Entonces, no es el MOP el que tiene que pagarle a las empresas para que lo hagan. Eso es cuando es un hospital que es un hospital construido por el Estado. Pero en este caso es una concesión. Entonces, también aquí, si queremos avanzar, tenemos que ser capaces de ver dónde están los problemas. Y aquí, específicamente, el problema estuvo en la empresa, ¿sí? Uno quizás puede decir, bueno, el MOP debió reaccionar más rápido. Bueno, puede ser, pero el problema sigue siendo el mismo. Y el problema está ahí. Si ustedes dicen que hay que pensar en los proyectos hoy día para que estén en 10 años más. Entonces, hoy día, ¿en dónde tendrían que ver ustedes que está fallando en la región como para que en 10 años más se tenga algo? Algo con Daniela. ¿Le quiere responder? ¿Qué le causa risa a usted, Daniela, lo que yo dije en antes, que venía de un gobierno tras otro gobierno? Porque usted lo dijo. Vienen de gobiernos anteriores, por lo tanto, no veo por qué le debería causar risa. Eso es lo que dijo usted, que le da risa, quizás a lo mejor lo que yo dije. ¿Sabe lo que pasa? Usted se puso el sayo. Yo solo dije que me daba risa, Por eso, me daba risa la visión de poder decir que algo pasa solo aquí o solo acá, cuando es una continuidad. Me da risa esa forma de verlo. No, simplemente. pasa en todas partes. Y usted sabe más que nadie, porque usted es parte del gobierno, ¿cierto? Fui parte del gobierno. O fue parte del gobierno, pero va a seguir siendo parte del gobierno, hasta que se acabe, ¿cierto? Que todos los problemas que vienen de acá, o anteriores, se han ido rematando en los otros gobiernos que vienen después. A lo mejor hay muchas obras que van a quedar inconclusas y van a tener que tomarla el otro gobierno. Y los pero que ¿sabe venían lo del que gobierno pasa? anterior se resolvieron Conforme, en este. pues. Si eso no es mentira, entonces no veo por qué le causa risa. Entonces yo voy a lo siguiente. ¿Cuál es la causa de la continuidad? Eso es lo que acabamos de explicar recién. Pero ¿qué es lo que falta? Aquí falta gestión. Si eso nosotros, usted lo dijo, tenemos que conversar. Y cuando conversamos estamos gestionando, ¿o no? Eso es una realidad. Entonces, falta gestión, planificación y algo muy importante, y quiero que ustedes también lo sepan. Nosotros, siendo la segunda ciudad más grande del país, Concepción, estamos al debe, pues. ¿Por qué? Porque el centralismo, el gobierno central, llamémoslo así, Santiago, siempre los pega a la mordida, o sea, los quita el presupuesto que viene para las diferentes regiones. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta eso. Y yo estoy muy de acuerdo con usted, Daniela, cuando dice tenemos que conversar. Independiente del color que tenga usted y yo, pero debemos conversar para sacar los problemas adelante. Y agregar el tema de los hospitales. Los hospitales fueron licitados el 7 de diciembre del 2021. Por lo tanto, si hoy ha avanzado hasta un 4% en la construcción de estos hospitales que están en Santa Bárbara, Coronel, Lota, debió haber sido un problema de gestión del gobierno que no fiscalizó, ni tampoco los parlamentarios que hoy están tampoco fiscalizaron. Que estas construcciones se hicieran en los tiempos correspondientes y también haber investigado la empresa que está en quiebra en España. Por lo tanto, si no tenemos capacidad de fiscalización, que nuestros parlamentarios que hoy están tampoco tienen capacidad de fiscalización, ¿de qué estamos hablando? O sea, es la labor del diputado fiscalizar y fiscalizar las obras del gobierno. Bien, y pensando entonces en las obras que podrían concretarse de aquí a 10 años más, ¿qué urge en la región del Biobío? No hemos hablado de infraestructura en materia de educación, establecimientos educativos. Tenemos lamentables ejemplos de que como todavía existen escuelas modulares después del terremoto. En Talcahuano todavía hay una escuela modular, en Tomé. Entonces, 15 en la región del Biobío. Todavía ahí falta atención
porque los recursos están, pero falta la capacidad de gestionar a tiempo. Ese tipo de cosas no pueden seguir dándose y no se pueden heredar, hablando de la continuidad que estábamos hablando, de un gobierno a otro. Yo no le puedo heredar los problemas si estoy también haciéndome cargo de otros tipos de gestiones que son diferentes en materia política. Yo creo que ahí sí tiene que haber un consenso de los diferentes sectores. El Ministerio de Educación, en este caso, no puede tampoco solamente decir, ya ahí están los recursos y quién se hace cargo de las constructoras. Y en eso de la construcción también tenemos un problema. Al no tener constructoras estatales, que también es parte de nuestra visión de política, de una construcción de una sociedad distinta, ¿cómo lo hacemos con la empresa privada? La empresa privada presenta una garantía muy baja, que es del 10, del 20% incluso a veces de la obra de la construcción, y resulta que es un negocio muy fácil después declararse en quiebra. Y coincido con Mirta en el tema de la fiscalización. Exacto. Cuando estuvimos en el Consejo Regional era una de las cosas que más destacaba la ausencia de la fiscalización, y muy pocos son los cargos públicos que llegan realmente a hacer un seguimiento a la obra, a hacerle un seguimiento de la ruta del dinero, a dónde se va, a quién beneficia realmente, quiénes lucran y negocian con la inversión pública y quiénes realmente hacen el trabajo. Yo creo que eso hay que fortalecerlo a través de propuestas parlamentarias que sobre todo sigan ese procedimiento, ese proceso de la inversión pública, pero a qué empresa se le entrega esa confianza también de construir infraestructura y qué es lo que no se hace. Sí, yo quería solo como para poder responder a eso, primero respecto a la gestión. O sea, yo creo que la gestión de un gobierno que logra poner en una sola región 2.700 millones de dólares en 28 proyectos es absolutamente increíble. Nunca antes visto en esta región. Lo único que uno antes podría decir es lo que ocurrió con el Biobías durante el intendente Toá, pero esto es 18 veces el Biobías. O sea, es otra proporción de lo que se ha logrado gestionar en esta región para proyectos justamente de infraestructura. Pero también no quería que se pasara algo súper importante cuando hablamos de conectividad, cuando hablamos de infraestructura. Recordemos que esta es una región que no es solo urbana. Esta es una provincia que no es solo urbana, es también rural. ¿Ya? Y cuando hablamos de mejorar la conectividad, tenemos que hablar de la ruralidad. Tenemos que hablar de los caminos rurales, tenemos que hablar del internet, tenemos que hablar de la conexión telefónica, tenemos que hablar de la conectividad intercomunal, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un desafío que es un desafío gigantesco. Nuestras ruralidades siguen extremadamente desconectadas, aunque queden a 20 minutos de la ciudad, no tienen transporte público, no tienen caminos apropiados, se caen los puentes y nadie responde durante meses a esos puentes, dejando gente desconectada. No tenemos buena conectividad de teléfono, algo que nosotros damos por sentado acá en la urbanidad. En la ruralidad eso no es así. Entonces yo creo que si nosotros estamos hablando de infraestructura, tenemos que hablar de infraestructura, pero también de una manera que incorpore a toda la ciudadanía, porque eso es justamente la justicia territorial. Ya, o sea, tenemos que avanzar con eso. Ahora, proyectos específicos. Yo creo que también tenemos que hablar, o sea, el plan Más Movilidad es esencial, ¿sí? Poder mantener el plan Más Movilidad para la región del Biobío. Pero, además, tenemos que hablar de transporte público, ¿sí? Y proyectos específicos son muy importantes para el transporte público. Tenemos todavía acá un transporte público que es insuficiente. El biotren hace bastante, pero necesitamos más trenes, necesitamos pasos desnivelados para que el tren pueda pasar con mayor frecuencia. Necesitamos un transporte público que sea de calidad no solo en el tren, también en la locomoción colectiva, los buses, ¿cierto? Y ahí un caso esencial de esto es lo que ocurre con los Lota Coronel, que son los peores evaluados de esta región al menos, y que funcionan pésimamente mal y que no le están entregando un buen servicio. Entonces, para mí, el transporte público también tiene que ser una prioridad. Quedan 3 minutos para ustedes. Adelante. Muchas gracias. En temas de lo que es vialidad, hay que trabajar desde el punto de vista de la permisología, no descuidando lo ambiental, por supuesto, pero también pensar
como bien decía Daniela, en las localidades rurales, como por ejemplo establecer caminos en la interconexión vial de Copiolemo, Hualqui con Coronel. Tenemos que trabajar en eso, lo vamos a trabajar en un siguiente gobierno, y en lo que es el tema nacional, renovación de los pasos fronterizos, mayores hospitales, que ya no pase esto lo que pasó aquí en el Biobío, que no se están construyendo como corresponden los hospitales que tanto necesitamos, sino que se hagan de una manera concreta y que, si lo vemos desde una visión de Estado, podemos trabajar todos juntos a través de estos 4 años, pero también a un próximo gobierno entregar la casa como corresponde. Eso es lo que tenemos que trabajar, no solamente en infraestructura, sino que también darles mejores escuelas a nuestros niños y niñas que lo necesitan, sobre todo en la educación técnico-profesional. Dos cositas, dos conceptos básicos, digamos. Gestión y fiscalización parlamentaria. Mire qué interesante esto. Con esos dos conceptos se pueden hacer muchas cosas. Esperamos que en el próximo gobierno estos dos conceptos sean pero a rajatabla y que se cumpla como corresponde. Bien, perfecto. Eso para todos los temas, entonces. Pero lógico, pues, si usted no ordena y no tiene gestión y no fiscaliza, se le desbanda todo. Por lo tanto, tiene que tener los conceptos pero claritos, muy fáciles para poder hacer las cosas bien. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que tengan mucha suerte, que tengan un excelente término finalización de campaña, que les vaya bien en noviembre en la papeleta. Muchas gracias a ustedes también que nos están viendo en sus casas en este especial del tablón Elecciones, para que usted pueda votar informado. Que tenga una excelente noche y nos vemos el próximo viernes. Canal 9 Biobío Televisión presentó El Tablón en Elecciones. Canal 9 Biobío Televisión. En esos momentos